Hola, mi nombre es Jorge Luis López Gómez, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es de la materia Estadística Inferencial 2, de la unidad 2, como tema correlación y regresión. Nombre del profesor, Juan Morales, y su servidor, López Gómez Jorge Luis, del grupo Z. Bueno, en este caso vamos a resolver ejercicios de relación y correlación. Como primer tema tenemos el de correlación, que dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Bueno, como primer ejercicio tenemos tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de la inteligencia del Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monocytic and Twins de Tramo Neurology, volumen 50, número 5. La pregunta que nos hace este ejercicio es: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de la inteligencia? ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Bueno, aquí tenemos 10 datos donde nos muestra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la inteligencia. Bueno, estos los vamos a resolver con nuestra herramienta Minitab. Aquí ya tengo los datos ingresados, que son nuestras 10 muestras del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Esta parte es de nuestro segundo ejercicio con el mismo tema. Bueno, primero resolveremos el primer ejercicio. Para resolver este ejercicio nos vamos a estadística básica y seleccionamos correlación. En este caso, el orden de nuestras muestras o nuestras columnas no afecta el resultado. En este caso podemos tener aquí coeficiente intelectual primero y tamaño del cerebro en segundo lugar. Aquí, como el ejercicio no los menciona, vamos a usar correlación de Pearson para representar los valores de P. En este caso le damos a aceptar y como resultado nos da correlación de Pearson del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual igual al 0.179 con nuestro valor P de 0.62. Bueno, aquí como nos damos cuenta o podemos, ¿cómo puedo decirle? Podemos suponer que nuestro valor es del menos 1 al 1. Nuestro valor o nuestras hipótesis deben de estar entre el 0, el nivel de significancia de nuestro ejercicio debe estar entre el 0.05, tomando en cuenta que nuestro valor P es del 0.62, es mayor que nuestro nivel de significancia. Bueno,
En este caso podemos concluir con que no existe ninguna relación o no, las personas que tienen el cerebro más grande no quiere decir que sean más inteligentes. Podemos usar una gráfica para representar este ejercicio, que como resultado es que la hipótesis nula y la alternativa quedan rechazadas, ya que no existe datos suficientes para decir que las personas que tengan un cerebro más grande sean más inteligentes que la que no lo tengan. Bueno, en este caso vamos a gráfica de dispersión y seleccionamos la de con regresión. Le damos a aceptar. Aquí sí es importante seleccionar las casillas. Como X vamos a usar el tamaño del cerebro y en la variable Y vamos a usar coeficiente intelectual. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos una gráfica de dispersión de coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Si nos damos cuenta, es una línea recta, que no existe relación entre el tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual. Si nos damos cuenta, es una línea recta con un ángulo y los puntos del cerebro o las medidas del cerebro están dispersas. Entonces, está casi pegado al cero. Por este caso no hay relación en lo ya mencionado. Como alternativa podemos utilizar, bueno, ya que utilizamos la gráfica como alternativa, como ya mencioné, podemos utilizar nuestro asistente. Vamos a asistente, regresión de una variable, regresión simple. Aquí ya tengo cargado automáticamente tamaño de cerebro como X, coeficiente intelectual como Y. Seleccionamos lineal y nuestro nivel de significancia es el 0.05. Le damos a aceptar. Y aquí nos da algunas gráficas. Como podemos ver, correlación entre Y y X, como ya he mencionado, es del -1 pasando por el 0 al 1, nuestro nivel de significancia. Bueno, dejamos el cursor aquí, dice la correlación mide, también describe una línea recta. Bueno, esta es una simple, lo que significa la correlación. Aquí nos damos cuenta, el modelo de regresión puede expresar 3.21% de la variación del coeficiente intelectual. Sí, aquí dice, la relación entre el coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. P mayor al 0.05. Como nos dio en la otra gráfica, nuestro valor P es del 0.62, es mayor al 0.05. Aquí tenemos una gráfica lineal ajustada para modelo lineal, que es prácticamente la misma gráfica que obtuvimos anteriormente. Aquí tenemos una gráfica, la misma gráfica. Aquí tenemos otro modelo que es R cuadrado ajustado, valor P, modelo, valor término lineal. ¿Sí? Desviación estándar de los residuos. Aquí tenemos informe de un diagnóstico, una gráfica de diagnóstico, informe de predicción,
tenemos la gráfica que nos da. Dice, la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Si nos damos cuenta, está entre nuestro valor, el intervalo del 95%, pero no existe correlación alguna entre el tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Bueno, aquí como una tarjeta de informe, dice el tamaño de muestras de 10 no es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Bueno, con esto concluimos el primer ejercicio de nuestro tema correlación. Después vamos a resolver nuestro segundo ejercicio, que dice ejercicio del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Police Instituto. La pregunta que nos hacen es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, aquí, de igual manera que el otro ejercicio, tenemos 10 datos de CO2, es la concentración de CO2 y la temperatura en grados centígrados. Nos vamos a Minitab, aquí ya tengo cargado todos los datos, y de igual manera que nuestro ejercicio anterior, nos vamos a estadística básica y correlación. En este caso vamos a usar esta y esta. Le damos a aceptar. Bueno, aquí tenemos como correlación de Pearson del CO2 parte por millón y temperatura es igual al 0.89 y nuestro valor P es del 0.001. ¿Qué quiere decir con esto? Que de igual manera, como nuestro nivel de significancia es del 0.05, nuestro valor P es del 0.001, bueno, nuestra hipótesis nula y alternativa nos muestra de igual manera que no hay ninguna correlación entre la concentración de O2, bueno, que entre las temperaturas, que las temperaturas tengan que ver con nuestra concentración de CO2. Como en nuestro ejercicio anterior, vamos a graficarlo. Gráfica de dispersión, gráfica con regresión y le damos a aceptar. Aquí vamos a poner la temperatura. Perdón. En X vamos a poner la temperatura y en Y CO2. Le damos a aceptar. Aquí nos damos cuenta los puntos de temperatura y la cantidad de CO2 por millón. Nos damos cuenta que entre esto, que si esto es más grande, que es el 0.89, nuestro valor P va a ir disminuyendo. Entre más grande esto, menor será esto. Nos vamos al asistente, regresión, regresión simple de una variable, lineal, nivel de significancia del 0.05, le damos a aceptar. Esperamos a que cargue. ¿Sí? Aquí tenemos
Lo mismo ¿sí? Aquí de igual manera nos dice que la relación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, bueno, esta no es, aquí me equivoqué, volví a hacer los del otro ejercicio. Vamos a asistente, regresión. Sí, aquí se me olvidó seleccionar estas. Sí. Tengo un problema. Bueno, aquí le damos a aceptar. Aquí le puse letras de más. Ahora sí. Le damos a aceptar. Bueno, aquí tengo un problema. No sé por qué no me deja. Oh, ya entendí. Tengo seleccionables varias de estas. Bueno, aquí ayudándonos con nuestro asistente como el ejercicio anterior, nos da estas gráficas. Aquí nos dice igual que la correlación está entre el -1, pasando por el 0 al 1. Aquí, a diferencia del otro ejercicio, existe información congruente de nuestra hipótesis nula aceptada, donde podemos ver que la relación entre el CO2 parte por millón y la temperatura es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que existe relación que la temperatura tenga que ver mucho con la concentración del CO2. Si nos damos cuenta, aquí están casi juntas, ¿sí? Entonces hay una relación significativa. Las mismas gráficas, regresión, partes por millón, informe de diagnóstico. Aquí está nuestro nivel de significancia. Sí. Bueno, con esto terminamos nuestro tema número 1 de correlación. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro segundo tema de regresión. Definición. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada, variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que dice, ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años.
Bueno, para esto yo ya tengo cargados los datos en Minitab. Aquí tenemos las 40 muestras. Las 40, en este caso 40 edades de diferentes hombres y su respectiva tamaño de cintura dependiendo de su edad. Bueno, en este caso para resolver nuestro ejercicio nos vamos a ir a estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí, como el ejercicio anterior, el XY, vamos a utilizar nuestra, se podría decir, nuestra muestra independiente. ¿Sí? En este caso sería el tamaño de la cintura y nuestra variable X será la cual nosotros vamos a depender para determinar nuestra relación. Aquí nos vamos a gráficas, ¿sí? Regular. Aquí vamos a poner 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. ¿Sí? En este caso aquí tenemos las gráficas, pero primero vamos a checar nuestros datos. Bueno, aquí. ¿Sí? Tenemos una R cuadrada ajustada del 70.7, R cuadrada del 71.4% y una S del 5.58. La ecuación de regresión es tamaño cinturas en centímetros del hombre igual al 59.64 más 0.06259 de la edad del hombre. Esta ecuación nos va a servir para determinar lo que nuestro ejercicio nos pide al final, que dice el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 69 años. Para esto vamos a utilizar una calculadora, pero eso lo haremos más adelante. Análisis de varianza. Tenemos una regresión, 2963.20, el punto P del 0.00, el error con un total, línea ajustada, y estos son todos nuestros datos que arroja nuestro ejercicio. En este caso vamos a analizar las gráficas. Aquí tenemos una ecuación, nuestra ecuación. Este es el tamaño de cinturón, la misma que nos dio en su totalidad. Aquí nos damos cuenta que nuestra hipótesis null o alternativa nos muestra que sí existe correlación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entre mayor edad tengas, tu cintura puede ser más grande, como nos lo muestran nuestros datos. Si nos damos cuenta, un hombre de 58 años, su tamaño de cintura es de 90.6 centímetros, a comparación de un adolescente, se podría decir, de 22 años, del 68.1. Entonces, en este caso, aquí tenemos las gráficas que nos pide, perdón. ¿Sí? Gráfica de probabilidad normal, gráfica de ajustes, histograma y el orden. ¿Sí? Nuestro ejercicio también nos pide determinar la ecuación de regresión. Ya lo hicimos, gráfica de residuos. Eso lo vamos a obtener con nuestro asistente. En este caso es igual a esta. Sería esta, residuo, valor ajustado. ¿Sí? También podemos utilizar nuestro asistente
regresión como nuestro ejercicio anterior. Regresión simple de una variable. Columna Y, aquí sería tamaño de cintura. Y el de aquí utilizaremos nuestro asistente como segunda forma para resolver nuestro ejercicio. Vamos a asistente, regresión como nuestro ejercicio anterior de una variable, regresión simple. Aquí en nuestra columna Y vamos a poner el tamaño de cintura y aquí la edad del hombre. ¿Sí? En este caso vamos a seleccionar lineal, nuestro nivel de significancia del 0.05 y le vamos a aceptar. ¿Sí? Aquí tenemos todas las muestras, ¿sí? Informes, aquí tenemos informe de resumen, como otro ejercicio anterior, nos damos cuenta que existe una relación. Sí, la relación aquí nos muestra, en primer lugar, la relación entre tamaño de cintura y edad del hombre es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a aceptar nuestra hipótesis nula, la cual nos dice que efectivamente existe correlación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Bueno, aquí dice, el modelo de cintura de regresión puede aplicar un 71.41% de la variación en el tamaño de cintura del hombre. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que es altamente alto. ¿Sí? Quiere explicar que el tamaño de cintura del hombre depende de la edad. Aquí nos damos cuenta que tenemos una correlación igual del -1 pasando por el 0 al 1. Tenemos nuestra gráfica, informe de selección de modelo, nuestra ecuación, ¿sí? Donde existe una relación, ¿sí? Nuestro informe de diagnóstico. Aquí tenemos el informe de predicción. Y por último, su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. En este caso tenemos datos suficientes que hacen más congruente nuestra hipótesis de que existe una relación. Bueno, aquí con esto terminamos. Bueno, nos falta algo, determinar, ¿sí? El tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60. Bueno, para esto vamos a utilizar una calculadora, ¿sí? Aquí vamos a utilizar nuestra ecuación. Aquí, que es el 59.64 más 0.6259 entre 20, que es la edad perdón, aquí me equivoqué. 59.64 más 0.62 entre 20. Bueno, aquí mi calculadora creo que está mal configurada. Bueno, aquí tenía un error. Tenía un error en mi calculadora. Sí, la tenía en otro modo que no era. Bueno, para resolver lo de la cintura del ejercicio para un hombre de edad a sus 20 y 40 años, bueno, aquí es el 59.64
64 más 0.6259, que es esto que tenemos aquí, ¿sí? Por 20, que es la edad del hombre. Su cintura sería del 72.15. Para un hombre de 40 años, bueno, sería 59.64 más 0.6259 por 40. Sería de 84.67 centímetros la medida de cintura para un hombre de 40 años. Para el de 60 sería 59.64 más 0.6259 por 60. Sería de 97.19. Bueno, con esto terminamos ahora sí nuestro primer ejercicio. Bueno, continuamos con nuestro segundo ejercicio del mismo tema. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Bueno, como nuestro ejercicio anterior, aquí ya tengo los datos cargados. Nuestro segundo ejercicio pues sería de la misma manera que nuestro otro ejercicio, prácticamente es casi lo mismo. Si nos damos cuenta, aquí tengo 40 datos de 40 mujeres, 40 mujeres en su cintura. De igual manera nos haríamos estadística. Sería casi idéntico el ejercicio, nada más que pues la edad y las medidas en cintura es diferente, pero sería igual. Nos iríamos a regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí la X sería la edad de mujer. Aquí sería esta. Y aquí sería la cintura. ¿Sí? Vamos a gráfica. 4 en 1 igual a aceptar y aceptar. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra gráfica de residuo, la gráfica de probabilidad normal, el histograma y la orden de observación. Aquí nos damos cuenta, ¿sí?, que existe de igual manera una relación entre la edad y el tamaño de la cintura. Vamos a los datos. Un 74.4%, R cuadrado ajustado, un 75.3%. Nos damos cuenta que aquí existe una correlación más grande. Nuestro punto P es del 0.00. Sí, de igual manera, nos vamos a asistente, regresión. Regresión simple de una variable. Borro esto. Borro aquí y ingreso la mujer. Aquí pongo la cintura de hombres y le damos a aceptar. Esta, que es la más importante de todas, que prácticamente nos dice todo, sería la relación entre cintura de centímetros de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa. Bueno, que con esto obtenemos que hay una relación entre ambas partes, como en nuestro ejercicio anterior. Vamos a resolver 18, 36 y 50 años el tamaño de la cintura para una mujer. En este caso vamos a utilizar nuestra calculadora de igual manera. En este caso nuestra ecuación cambia.
sería 54.12. ¿Sí? Perdón, aquí no sale nada. Vamos a quitar todo esto. Vamos a dejar esta. Sacar la calculadora. ¿Sí? En este caso vamos a resolver. Perdón por eso, pero ok. Vamos a resolver lo último que nos pide nuestro ejercicio, que es la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. En este caso vamos a utilizar nuestra ecuación cambia, nuestra forma. Entonces aquí va a ser 54.12. Disculpa que mi computadora está un poco lenta. Bueno, ya resolví el problema que tenía con mi computadora, está un poco lenta. ¿Sí? Aquí resolvemos, vamos a resolver para 18, 36 y 54 años. Okay. No sé por qué está un poco lenta el día de hoy. Bueno, aquí sería el 54.12 más 0.8095 por 18. Aquí su cintura a sus 18 años sería del 68.69. Vamos para los 36, sería 54.12 más 0.8095 por 36. A sus 36 años sería de 83.26. Y a sus 54 años, 54, sería de 97.83 centímetros. Bueno, con esto concluimos nuestro tema de regresión. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro tercer tema. Este es variación e intervalos de predicción. Definición. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral x y y, que y es el valor predicho de y obteniendo por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores y muestrales es 0. La desviación total de xy es la distancia vertical y que es la distancia entre el punto xy y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical y, la media que es la distancia vertical entre el punto xy y la recta de regresión. Bueno, como primer ejercicio tenemos, dice, peso y consumo de combustible en autos de carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. El primer ejercicio nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera? ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Y cuarto, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que preside mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, nos vamos a Mintab
Aquí ya tengo todos los datos de los autos, el modelo, peso en libras, longitud, frenado, cilindros, carreteras en millas por galón, en ciudad, gas invernadero, toneladas de CO2. Bueno, en este caso nos está pidiendo el intervalo, el primer ejercicio, bueno, el primer punto de este ejercicio nos está pidiendo determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Bueno, para eso nos vamos a ir a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí ya tengo cargados los puntos que necesitamos. Aquí en respuesta sería carreteras por millas por galón y en predictores continuos pesos en libras. Aquí nos vamos a ir a gráficas, igual vamos a poner 4 en 1, le vamos a dar a aceptar y aceptar. ¿Sí? Aquí tenemos las gráficas, ¿sí? El porcentaje, nuestra gráfica de probabilidad, las de residuo, ajuste, orden y el histograma. Si nos damos cuenta aquí, hay una alta correlación entre ambos puntos. ¿Sí? Aquí tenemos todos los resultados. Vamos a agrandar. ¿Sí? Análisis de regresión, carretera millas por galón y peso en libras. ¿Sí? Aquí tenemos su valor P, que es del 0.00. El ajuste, el valor F, el resumen del modelo, nuestro porcentaje de R cuadrada ajustada, el error del coeficiente, el coeficiente y nuestra ecuación de regresión, que es el del 50.50 menos el 0.005869 de peso en libras. Aquí vamos a esta gráfica. Aquí nos damos cuenta que existe una gran relación. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. En este caso sería, perdón, aquí no es. Aquí está, 50.50. Es determinar el coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué es el 50.50? Sí, y nuestro punto número 2 es: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible en carretera? En este caso, sí existe una gran correlación de carreteras, millas por galón y el peso de los automóviles. Como punto número 3, dice: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Bueno, aquí en los datos nos dice que el porcentaje es de un 63.86%. El punto número 4 dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Bueno, para ello nos vamos a ir a estadística, regresión y predecir. Sí, aquí como dato es respuesta a carreteras millas por galón. Aquí en peso le vamos a poner las 4.000 libras.
y es lo único que vamos a cambiar. Es lo único que vamos a agregar, lo demás lo vamos a dejar tal como está y le damos a aceptar. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos peso en libras, que son los 4000 que nos pide, el ajuste, el error de ajuste, el porcentaje. ¿Sí? Entonces aquí dice, si un automóvil pesa 4000, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo? ¿Cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Bueno, en este caso sería el 26 punto. Bueno, respondiendo al punto número 4, ¿sí? ¿Cuál es el valor que predice mejor el combustible en carretera? Bueno, sería este, que es el ajuste del 27.0275. Aquí tenemos el error de ajuste de esta predicción, el intervalo de confianza del 95% y el intervalo de predicción. Para el número 5 será para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, el intervalo de predicción sería este, que es del 22.4314 al 31.6236. Bueno, así concluimos con el primer ejercicio de variación e intervalos de predicción. De igual manera como los ejercicios anteriores, podemos utilizar el de asistente, regresión, sí, aquí sería el Y sería millas por galón carretera y el X sería peso en libras. Le damos lineal, nivel de significancia del 0.05. Y nos dan todas las gráficas. Explicando esto es prácticamente lo mismo que hemos estado resolviendo. ¿Sí? Aquí tenemos la gráfica de ajuste, nuestra gráfica. ¿Sí? Nos damos cuenta que existe realmente una correlación. Aquí existe una correlación entre X y Y. La relación entre carreteras millas por galón, que es la Y, y el peso en libras de X es estadísticamente significativa. Aquí tenemos el modelo de regresión, puede explicar un 65.02 de la variación. ¿Sí? Tenemos el informe de selección de modelo, perdón. ¿Sí? Informe de diagnóstico. El informe de predicción. ¿Sí? Bueno, con esto concluimos nuestro ejercicio número 1 y continuamos con el ejercicio número 2 de este tema, que dice: supongamos que tienes valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total de peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Si para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Bueno, en este caso tenemos aquí todos los datos, ¿sí? Los 40 datos, desde la edad, estatura en pulgadas, peso en libras,
cintura en centímetros, los latidos por minuto, presión sistólica, presión diagnóstica, colesterol, mundo, ¿sí? En este caso vamos a hacer lo mismo que en nuestro anterior ejercicio, nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí lo que nos está pidiendo el ejercicio es la estatura y el peso. En este caso aquí sería carreteras por grano, sería la estatura, y en predictores continuos sería el peso. Bueno, en este caso sería, aquí sería el peso y aquí sería la estatura en pulgadas. Ok, gráficas, bajamos 4 en 1 y le damos a aceptar y aceptar. Bueno, aquí tenemos, ¿sí? Aquí nuestro valor F, nuestro valor P es del 0.001, ¿sí? Con R ajustada del 25.36%, el peso en libras. Bueno, aquí borré todo porque creo que me equivoqué. Es estadística, regresión. Aquí es estatura en pulgadas. A ver, queremos saber si existe evidencia para sustentar la afirmación de una correlación entre la estatura de los hombres a su peso. Entonces sí está bien. Aquí queremos saber el peso conforme al peso queremos si tiene algo que ver el peso de las personas a su estatura. Bueno, en este caso ya corrige mi error, era al revés, sería respuestas en peso en libras y el predictor continuo es estatura en pulgadas. Gráficas 4 en 1, peso en libras. A ver, vamos a ver qué error tengo. Bueno, aquí ya corrige mi error. Sí. Aquí tenemos el histograma. Bueno, primero vamos a interpretar los datos. Aquí tenemos nuestro valor P es del 0.001. Sí, tenemos un R cuadrada ajustada del 25.36%. Sí, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión. Sí, en este caso aquí dice determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Bueno, en este caso el coeficiente de correlación aquí el coeficiente de correlación es del menos 138.6, el error del coeficiente del 82.5. Existe, vamos al asistente, regresión.
Este es más fácil de predecirlo. Regresión simple. Sí, aquí es peso. Aquí es estatura. Le damos a aceptar. Sí, aquí tenemos la respuesta. Dice, la relación entre peso, libras y estatura pulgadas es estadísticamente significativa. Entonces, de igual manera que nuestro ejercicio anterior, depende mucho, la estatura de una persona influye mucho el peso en libras. Sí, en este caso tenemos nuestro peso, nuestra gráfica ajustada. Sí, aquí dice el modelo de regresión puede explicar el 27.27% de la variación de peso en libras. Bueno, aquí contestando el punto número 2, ¿existe evidencia? Sí, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y a su peso. Aquí dice, ¿qué porcentaje de la variación total? Bueno, aquí con nuestro asistente, déjenme cerrar todo esto. El porcentaje dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación? Bueno, en este caso sería el 27.27%, nuestro nivel que se puede predecir. Aquí dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Bueno, como en nuestro ejercicio anterior, nos vamos a estadística, regresión y predecir. En este caso, nos pide bueno, permítame tantito. Ok. Respondiendo al punto número 4, dice, aquí nos pide estatura en pulgadas, le vamos a poner 70. No le vamos a mover a nada más, le vamos a dar a aceptar. ¿Sí? En este caso, tenemos un ajuste del 180.131. Eso respondería, dices, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Bueno, sería el ajuste, el 180.131 con un error de ajuste del 4.1198. Intervalo de confianza el 95% y el intervalo de predicción. Nuestro punto 5 dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. En este caso sería del 133.337 a 226.926. Bueno, por mi parte es todo. Con eso terminamos nuestro punto número 3. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro último tema de correlación y regresión. Regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. La fórmula general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a BO más B1 de X1 más B2 de X2, y así sucesivamente, dependiendo las variables que tengamos. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y.
Dice nuestro objetivo, usar muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y. Bueno, aquí vamos, el ejercicio número 1 dice, rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en una carretera en millas por galón de predicción. Dice, el peso del automóvil, su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y el desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en una carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Bueno, en este caso, aquí tenemos todos los datos. Perdón, este no es. Y tenemos, este tampoco es. Aquí tengo los dos. Es esto. Tengo todos los datos. En este caso vamos a ir a esta estadística, regresión y esto. Aquí nos pide que utilicemos las variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 o capacidad volumétrica. En este caso es para encontrar, ¿sí?, una mejor ecuación de regresión. Esto es, sí, entonces la respuesta sería peso en libras. Bueno, en este caso aquí vamos a utilizar lo que es millas por galón en carretera, y como variables dependientes o variables de X vamos a utilizar estas 5 variables. ¿Sí? Serían 5 en total. Aquí vamos a ir a gráficas, 4 en 1, aceptar y aceptar. Esto es para buscar nuestra mejor ecuación de regresión. ¿Sí? Aquí tenemos residuos, porcentaje, la gráfica, probabilidad normal. ¿Sí? En este caso tenemos todas las variables. ¿Sí? La regresión es del 0.00. Aquí tenemos el peso en libras con un valor P del 0.037, en longitud pulgadas del 0.80. Bueno, si nos damos cuenta, esto es más alto del 0.0005, perdón. Entonces no existe una correlación. Aquí tenemos nuestra gráfica, nuestra ecuación de regresión, que es del 51.01 menos 0.00451 peso en libras. Bueno, en este caso esta ecuación no es la mejor. Entonces vamos al ejercicio. Dice, determine la mejor ecuación de regresión. En este caso la primera no es. Dice, entonces vamos a quitar las variables. Aquí está, con los valores más altos. No, me equivoqué, este no es. Está. Sí, tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables. Vamos a quitar las más altas en este caso. ¿Sí? Y veremos si es mejor. Para encontrar la mejor regresión, vamos a quitar
las más altas. ¿Sí? En el valor P, lo que nos está dando un valor muy alto. En este caso vamos a quitar longitud de pulgadas y frenado en pies. Vamos a recalcular nuestra ecuación. Vamos a estadística, regresión, regresión y ajuste modelo de regresión nuevamente. Pero aquí me equivoqué. No, está en lo correcto. Entonces aquí vamos a quitar vamos a reseleccionar peso en libras, que nuestra, ¿sí? Es la principio. Vamos a eliminar longitud y frenado y vamos a seleccionar cilindros y desplazamientos. Y en este caso le damos gráficas, le damos aceptar y aceptar. ¿Sí? Aquí vamos a tener, como son los mismos datos, vamos a tener las mismas gráficas de porcentaje y residuos seguirían siendo las mismas. Entonces aquí, ¿sí? Aquí tenemos un valor P del 0.00. Si nos damos cuenta ya es menor. Nuestra realidad ajustada es del 65.35%. Un BIF del 4.33, del 6.81 y del 5.77. Nuestra ecuación de regresión será del 48.24 menos el 0.0047. En este caso esta es nuestra mejor opción, nuestra mejor ecuación de regresión y resolveremos ahora sí podemos resolver el número punto 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carreteras por un automóvil que pesa 4.000 libras, tiene una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 de cilindros y 3.5 de desplazamiento? Ok, entonces vamos a resolverlo. Bueno, ahora vamos a resolver el punto número 3. ¿Cómo lo resolvemos? Nos vamos a estadística. Estadística, regresión y predecir. Carretera, aquí el 1000 serían 4000, 195, 142, es de 6 cilindros, desplazamiento de 3.5, ¿sí? Aquí le damos a aceptar. ¿Sí? Tenemos un ajuste del 27.37% con un error, un intervalo de confianza del 95% y el intervalo de predicción del 95%. Entonces aquí ya resolvemos el punto número 3. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera de desplazamiento? ¿Cuál sería el rendimiento de 27.32? Aquí tenemos cilindros, la ecuación. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de reacción? Bueno, para resolver nuestro punto número 3 nos vamos a... Ok, para resolver el punto número 3 nos vamos a estadística, regresión y optimizador de respuesta. Aquí le vamos a dar maximizar en opciones. Aquí vamos a poner retener el valor. Aquí le vamos a poner 6, aceptar y aceptar. Sí, aquí tenemos nuestro optimizador. ¿Sí?
¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, en este caso tendría que ser de desplazamiento de 6 8 cilindros, optimizador predictor alto, tendría que ser de 6 cilindros, carretera máxima de Y 35.78. Sí, la mejor opción de maximizar sería un carro de peso de 2.595 libras, de 4 cilindros y un desplazamiento de 1.80. Bueno, con esto terminamos nuestros ejercicios. Ha sido un placer. No, hasta pronto. Gracias. Hola, mi nombre es Jorge Luis López Gómez del Instituto Tecnológico de Tijuana. Dentro del ejercicio de correlación y relación, vamos a seguir con el proyecto desde un inicio. En este caso vamos a implementar lo aprendido en este tema en base a el proyecto. Bueno, anteriormente en el proyecto establecí que tenía muy poco tiempo en mi trabajo para poder realizar un proyecto o pensar un proyecto. Bueno, del primer tema a este tema, pues tuve un poco de tiempo para analizar en qué me podría ayudar esta herramienta o estos temas y aplicarlos en la empresa o en el ámbito laboral. Bueno, en este caso, en el primer video no pude agregar, se podría decir, gráficas por el problema que ya mencioné, que tenía muy poco tiempo como para poder hacer un proyecto o establecer en qué podría aplicar estas herramientas en el ámbito, ¿verdad? Bueno, me dio tiempo para poder familiarizarme. En este caso, vamos a hablar de la segunda parte del proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Bueno, en mi empresa, no voy a decir nombres, se hacen, vamos a decir, recipientes o desechables. Bueno, en este caso, en estos temas que acabamos de ver, bueno, podemos aplicar correlación y relación en un tema muy importante que yo realizo. Bueno, en este caso tenemos 12 modelos, ¿sí? Podemos decir de moldes, ¿sí? Y aquí tenemos las cantidades de moldes por cada modelo. En este caso en el modelo 1, 85, 78 en el 2, en el 3, 56, en el 4, 85 y así sucesivamente. Bueno, en este caso, por mes se establece, o podría yo con estas herramientas establecer un porcentaje o qué relación, correlación ahora sí que, como dice el tema, correlación y regresión, ¿sí? ¿Qué correlacionado está el scrap de los moldes? Cabe mencionar que estos moldes sufren defectos conforme se van usando. Entre más se usan, pues obviamente hay modelos que concurren más a tener defectos. En este caso, son varios los defectos por los cuales se reparan estos moldes, pero hay ciertos defectos los cuales ya no son reparables y por este caso se mandan como scrap. Bueno, en este caso podría yo aplicar estas herramientas para saber qué relación hay entre el scrap de los moldes y la cantidad de moldes que tengo, en qué porcentaje o qué relación hay en la deducción, si hay realmente de que al mes
los moldes, ya que ciertos moldes también se mandan a comprar en el mes. Bueno, moldes por modelo y el scrap por moldes al mes, ¿sí? O por modelos. En este caso vamos a usar el de correlación. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación, ¿sí? Aquí igual no importa, se podría decir el orden. Sí, aquí tenemos una correlación de Pearson de moldes por modelo y scrap por moldes del 0.084 con un valor P del 0.796. En este caso vamos a estadística. Perdón, vamos a asistente. Regresión. Regresión simple. Y es el... Aquí sería... Vamos a aceptar. ¿Sí? Aquí, como podemos ver o nos damos cuenta que existe correlación entre el número de moldes que yo tengo y el scrap. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sí influye los modelos que yo de que mando scrap, sí disminuyen mi número de moldes que yo tengo. Entonces, aquí podemos la relación entre scrap por modelos y moldes por modelo no es estadísticamente significativa, ¿sí? Entonces, no quiere decir que por la cantidad de scrap que yo mande, quiere decir que me voy a quedar sin moldes, ya que esos mismos moldes se pueden, se podría decir, reemplazar al comprar más moldes. Gráfica ajustada. Bueno, pues en este caso, así es como yo podría aplicar el tema de correlación. Vamos a una gráfica de dispersión con regresión. Sí. Variable X. Aquí sería scrap y moldes por modelo. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que no hay información suficiente para decir que está correlacionada una cosa con otra. Sí. Aquí tenemos esto. Ahora podemos aplicar igual el tema de regresión, gráfica de línea ajustada. Y sería aquí, y moldes por modelo. En gráfica le damos 4 en 1. Vamos a aceptar y aceptar. ¿Sí? Aquí tenemos un porcentaje, el valor ajustado. ¿Sí? Nuestro histograma y el orden de observación. ¿Sí? Aquí nuestra ecuación de regresión de scrap por moldeo sería de 9.307 más
0.051 moldes por modelo. ¿Esta que podemos aplicar? Bueno, si yo tengo, no sé, 85 moldes, ¿cuánto es el scrap que yo saco al mes? ¿Sí? ¿O cuál sería mi límite? Mi límite de moldes que yo tendría para tener como scrap. Nuestro punto P del 0.795. Bueno, y en base a los otros. Y pues esta sería, y pues así sería como este tema lo podría aplicar en mi proyecto o en mi trabajo. Gracias.